Síntesis de polímeros. La polimerización es una reacción química por la cual los reactivos, en este caso los monómeros, forman enlaces químicos entre sí para dar lugar a una macromolécula de mayor peso molecular, que bien puede ser de cadena lineal o de estructura tridimensional a la que denominamos polímero. Existen muchos tipos de polimerizaciones y varios sistemas de clasificación. Las principales fueron propuestas por Wallace Carothers y Paul Flory. En 1929, Carothers, un químico estadounidense líder del Departamento de Química Orgánica de DuPont, sugirió por primera vez una clasificación de los polímeros dividida en dos grupos: polímeros de condensación y polímeros de adición. La distinción original entre los polímeros de adición y de condensación de Carothers fue corregida por Flory, quien consideró la cinética de la reacción. Entonces, el proceso de ensamblaje de los polímeros, según Flory, se clasifica en polimerización por etapas y polimerización en cadena. El criterio de clasificación de Carothers se basa en la comparación entre los átomos constituyentes del polímero con los átomos constituyentes de la molécula del monómero. Polímeros de condensación son aquellos en los que la fórmula molecular de la unidad repetitiva de la cadena del polímero carece de algunos átomos presentes en el monómero del que se está formando. Estos átomos faltantes forman un subproducto que generalmente es agua. En otras palabras, si la cantidad de átomos del monómero es distinta a la del polímero y se forma a su vez un subproducto, estamos hablando entonces de un polímero formado por condensación, así como se observa en el ejemplo. Polímeros por adición. Una polimerización por adición se da cuando la molécula del monómero pasa a formar parte del polímero sin perder átomos. Es decir, la composición química de la cadena resultante es igual a la suma de las composiciones químicas de los monómeros que la conforman, por lo que en este caso no habrá formación de producto secundario. A continuación se pueden ver dos ejemplos: la polimerización del poliestireno y la del policloruro de vinilo, o conocido también como PVC. Cabe resaltar que un mismo compuesto polimérico puede clasificarse como de condensación y de adición. La reacción por la cual se obtuvo el polímero determina también las propiedades, como por ejemplo el polietileno. El polietileno de adición es pesado y tiene un punto de fusión de alrededor de 115 a 135 grados centígrados, formando un líquido muy viscoso, mientras que el polietileno de condensación es de bajo peso molecular, funde a 87 o 105 grados centígrados y fluye libremente. La corrección de Flory tiene como criterio de clasificación el mecanismo por el cual crece la cadena polimérica. Este sistema de clasificación de las polimerizaciones nuevamente divide las reacciones de polimerización en dos categorías, que son polimerización por crecimiento de cadena y polimerización por crecimiento en etapas. Las diferencias entre la polimerización por crecimiento de cadena y por crecimiento en etapas son un tanto más complicadas que las diferencias entre polimerización por adición y por condensación. La polimerización por etapas se realiza entre especies químicas que tienen grupos funcionales capaces de unirse entre sí. Este crecimiento sucede por etapas, donde el término etapa se refiere a la reacción de un grupo funcional. Esto quiere decir que si un grupo funcional reacciona con otro, se considera la primera etapa. Si después viene un grupo funcional y reacciona con otro grupo funcional, se considera entonces la segunda etapa. Esta categoría incluye también los polímeros de condensación de Carothers y otros. La polimerización en cadena. La característica esencial de la polimerización en cadena es la presencia de un punto activo o centro activo al final de algunas cadenas, que va a permitir el crecimiento del polímero. El crecimiento se efectúa por adición sucesiva de monómeros al nivel del punto activo. Este punto puede moverse sobre la misma cadena. Así, se puede tener entonces cadenas ramificadas.
Esta polimerización ocurre en tres grandes etapas: la de iniciación, la de propagación y la de terminación. La iniciación, que corresponde a la actividad de una molécula de monómero o formación del centro activo. La energía de activación es alta, entonces este proceso o etapa va a ocurrir lentamente. La propagación, que corresponde a la propagación del punto activo a otros monómeros, tiene una energía de activación baja y por lo tanto va a transcurrir rápidamente. Finalmente, se tiene la etapa de terminación, que es cuando el polímero ya no puede seguir reaccionando debido a que se elimina el centro activo o ya no existen más monómeros para adicionar. Aquí la energía de activación es baja y por lo tanto transcurre rápidamente. Se debe tener en cuenta que siempre hay insaturaciones, es decir, doble o triple enlace. Se puede hacer entonces una polimerización en cadena, logrando así una reducción de estas insaturaciones. Estas etapas son muy importantes ya que el proceso más lento determina la velocidad global de la reacción, es decir, la etapa de iniciación. Además, entre más alta sea la velocidad de propagación comparada con la velocidad de terminación, la cadena polimérica podrá ser más larga y de mayor peso molecular. Los centros activos. Los centros activos pueden ser radicales libres, es decir, especies sin carga pero con electrones desapareados, y también iones, es decir, especies con carga. Dependiendo de la naturaleza del centro activo, también se pueden clasificar las reacciones en cadena en polimerización por radicales libres y polimerización iniciada iónicamente. Polimerización por radicales libres. Dependiendo del método de formación del radical libre, se tiene polimerización térmica, fotoquímica, de radiación e iniciada. En esta última, la polimerización por iniciador consiste en introducir los radicales libres a la reacción, incrementando así la velocidad de reacción de iniciación y por lo tanto la velocidad de todo el proceso. La polimerización iónica, que puede ser también catiónica con la formación de un ion carbocatión, y aniónica con la formación de un carbonión.